Bienvenidos, muy buenas tardes. Comienza Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Rodrigo Moravito sobre la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, todas las condiciones del fallo en un análisis muy interesante. También sobre violencia en entornos digitales con la abogada y docente, la doctora Romina Puente. Y sobre el caso de la estafa Libra, que vinculó al presidente Javier Milei. Vamos a estar hablando con el doctor, el abogado Federico Álvarez. Bienvenidos, comienza Sujetos de Derecho. La violencia digital es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual o de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que cause esta publicación daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida, sea privada o también en su imagen propia. Mirá, en realidad estuvimos primero haciendo una aproximación a esta nueva forma de violencia que se está dando a partir de los entornos digitales. Entonces, primero nos preguntamos y nos cuestionamos si era esta violencia que se ejerce a través de las TICs, que son estas tecnologías de la información y de la comunicación, es una nueva forma de violencia o es la misma violencia trasladada a estos nuevos entornos digitales. Entonces fueron como para ver si realmente, y nos encontramos con varios obstáculos y varias afectaciones, porque afectaba a derechos fundamentales que ya conocemos, como la intimidad, la integridad física, la libertad, pero también había otros derechos que son fundamentales, pero que son propios de estos entornos digitales, que por ejemplo era la reputación digital. Si a mí me injuriaban y me ejercían violencia a través de las TICs, que podía ser lo que hoy llamamos, ¿no?, desde un WhatsApp hasta en el Instagram o Facebook, o me ejercían acoso o a partir de estas situaciones, hasta podía afectar por ejemplo, la reputación digital. Entonces decimos, la reputación digital hoy puede ser hasta para un adolescente más importante que cualquiera de los otros derechos. Y tenemos que empezar a hablar de esto, porque ese tipo de violencia hoy en día, que tenemos mucho más contacto y sociabilización digital que corporal y personal, está siendo la cotidiana. Y aparte tiene efectos propios. Yo le decía y discutíamos con los colegas, es que esta forma de violencia es aún más grave, porque se ejerce sin horarios, de lunes a lunes, de cualquier forma y mediante cualquier medio, hoy en día, y nos escudamos sin tener ni siquiera tener la posibilidad que se aparezca. Y podemos estar inseguros dentro de las 4 paredes de nuestra casa. Porque nos siguen acosando sin estar. O sea, antes el acoso se daba contemporáneamente dentro de una relación, por ejemplo, laboral, entre compañeros de trabajo, fuera. O sea, vos llegabas a tu casa y estabas a salvo. Ahora eso puede no cesar. Y los daños que generan este tipo de violencia no están estudiados y son aún peores que los de otro tipo de violencias que sí tenemos estudiados. El daño psicosocial, el daño no solamente moral. Por eso te digo, hay veces que en este sentido de contexto tenemos que empezar a estudiar estos temas y tenemos que empezar a protegernos. La ley Olimpia es una ley que quedó como medio en la oscuridad, que la tenemos vigente. Vino a modificar el concepto de violencia y vino a darnos nuevas herramientas
Yo puedo pedir acciones de medida inmediata sobre el cese del hostigamiento, el cese de la violencia en medios digitales. Porque resulta que yo, por ejemplo, tengo un expediente de familia y voy a pedir todas las medidas y tengo una perimetral divina. Pero si el agresor me sigue mortificando a través de mensajes de WhatsApp, a través de las redes sociales, o lo hace con los menores de edad, yo puedo tener aún una medida contra eso, de que no suba contenido o que no me contacte, y si lo hace, con multas y sanciones. Hay muchos fallos, no estamos en conocimiento de eso, y es nuestra naturalidad del hoy en día. Entonces necesitamos actualizarnos de algo que nosotros, aparte esto se piensa como que pasan siempre en cuestiones de violencia familiar, en cuestiones laborales, esto puede ser cualquiera. La ley Olimpia nace porque Olimpia, como se llama, es una señora mexicana que su exnovio le publicó, a partir de que se separaron, fotografías y contenido de pornográfico o de contenido sexual, no era pornográfico porque era dentro de la relación, pero bueno, de contenido sexual sin su consentimiento. Y le generó un daño, y esto realmente está siendo moneda corriente. Hablar de la responsabilidad de ese contenido y de que cuando uno se transmite ese contenido en una cadena, ¿no? y la responsabilidad que se tiene sobre eso. Entonces, había que empezar a armar esta cosa de que no solamente pasa en el expediente judicial y el cliente, nos puede pasar a cualquiera. Y aparte, estuvimos hablando de los procedimientos, cómo es el primer actuar, ¿no? El ABC, que si nos llega a pasar, ¿qué tenemos que hacer todos? Desde el asesoramiento que tiene que dar el abogado hasta si nos pasa a nosotros mismos. Automáticamente todas las plataformas tienen el link de denuncia sobre, ¿cómo se llama? Publicaciones no consentidas, divulgaciones, acosos, extorsiones, cualquier cosa, desde las de instantáneas de redes sociales hasta la de mensajería. Yo siempre digo que hay un link que se llama acoso en línea, que dice cómo borrar el contenido y cómo denunciar el contenido en cada una de las plataformas. O sea que administrativamente de nuestra computadora o de nuestra plataforma, nosotros lo primero que tenemos que hacer es denunciar. Después tenemos que conservar eso, o sea, esa prueba. ¿Cómo? A partir de capturas, guardándolo en la nube, ¿no? Que automáticamente lo primero que hace la víctima es tratar de deshacerse de eso para que no exista. Y después hay que denunciar. Y hay que denunciarlos por las vías que corresponda, ya sea solicitando el asesoramiento del letrado, o ir a la fiscalía y realizarlo, o ir en la sede laboral y denunciar eso como en el ámbito. Y desde entre la empresa tiene que haber protocolo. Nosotros hacemos protocolo para un montón de cosas, pero para la violencia digital no. Y hoy en día la violencia laboral será casi el 50% digital, entre compañeros de trabajo, entre grupos de WhatsApp de compañeros de trabajo. O sea, las difamaciones que se hacen en las redes sociales, y eso afecta la labor, ¿cómo se llama?, de los trabajadores. El gran obstáculo que tenemos los abogados es realizar una escucha activa, despojado primero de los prejuicios, ¿no? Y después identificar el tipo de violencia. Claro. Y cuando lo digo a los abogados, lo digo no solamente para el cliente, como persona, para nuestros hijos. Esto también es, o sea, en la violencia digital está el grooming, está dirigida a menores por lo general, son las presas y a los adolescentes. Es más, esto es algo muy personal, pero para mí la violencia digital hoy en día es una violencia de género. Está direccionada al 87% a las mujeres y a niñas y a personas de LGTB, o sea, entonces, o sea, están en otras condiciones y más vulnerables. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante.
con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. El gobierno de la provincia invirtió más de 154.000 millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450 radios y equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación. Nueva central telefónica integradora del 911. Nuevos uniformes y elementos policiales. 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. La justicia dispuso la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner. Finalmente usará tobillera electrónica y tendrá limitadas las visitas. Bueno, doctor Moravito, gracias por el tiempo, como siempre, y la predisposición. Se ha conocido la condena finalmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para entender y leer esta condena, doctor? Bueno, a ver, primero que nada, siempre con la tristeza en todos los casos de que un expresidente o expresidenta pueda llegar a ser, en este caso una expresidenta, ¿no? Pero un expresidente puede llegar a ser vinculado, investigado y sancionado por un tribunal por hechos de corrupción, ¿no? Eso para un país y para nosotros como ciudadanos, sin lugar a dudas, nos tiene que causar una cierta tristeza, ¿no? En ese aspecto. Segundo, bueno, a ver, la Corte Suprema ha ratificado ya y ha dejado firme una sanción, digamos, de primera instancia, en la cual condenaba a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, que ya sabemos también que es una prisión domiciliaria, precisamente por su edad y por su condición, me imagino, de exmandataria, pero precisamente por su edad, porque el Código Penal argentino y la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, la Ley 24660, establecen que las personas mayores de 70 años pueden cumplir la pena de prisión en su domicilio. Por supuesto que sí, es una lógica totalmente acertada, porque en este aspecto, porque si han tenido prisión domiciliaria personas que han sido sancionadas por delitos de lesa humanidad, bueno, con mucha mayor razón en estos casos una persona que ni siquiera ha cometido un delito contra la vida, sino un delito, otro tipo de delitos que están estipulados en el Código Penal. Ahora, a Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que la sanción que se le impuso adquirió firmeza y es plenamente ejecutable
en todos sus efectos en el ámbito jurídico interno, o sea que se debe cumplir la prisión, de que está inhabilitada a perpetuidad para cargos electivos, tiene todavía la posibilidad de recurrir al sistema interamericano. ¿Sí? De recurrir quizás está mal dicho, porque la Corte Interamericana no es una cuarta instancia de revisión, sino más bien tiene que ir con una presentación a la Comisión Interamericana, y si la Comisión Interamericana considera que el caso es demasiado grave y que amerita la intervención de la Corte Interamericana, lo va a enviar a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana va a dictar un fallo, ¿sí? En este determinado caso, y va a decir si estuvo bien o mal sancionada, ¿no? Y por supuesto que eso va a tener efectos, porque por algo la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, forma parte también de la Constitución Nacional y tiene supremacía constitucional como tratado. Entonces sí, Argentina forma parte del sistema interamericano y es muy importante para esto. Y por supuesto que podrá también, si se presenta ante la comisión con medidas cautelares o provisionales, ahí sería otra cuestión de discusión jurídica. Desde ese punto de vista, si los efectos de la sentencia local quedarían suspendidos, pero a juzgar por la experiencia, no, ¿sí? En principio no, pero todavía le queda esa instancia. Bueno, el fallo de la Corte para los distintos juristas es un poco cuestionable, ¿sí? Depende desde el punto de vista de que se lo vea. Yo creo que la Corte criticó mucho la falta de fundamentación del recurso para rechazarlo. Dijo que no había imparcialidad, entre otras cuestiones, pero creo yo que al menos debería haber estudiado un poco el tema de la apariencia de imparcialidad, porque en un momento en el fallo, en la sentencia, la Corte menciona de que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner planteó que había habido un cierto vínculo entre los jueces que intervinieron, los fiscales, con algún sector político, digamos más precisamente cuando se los cuestionó por haber jugado un partido de fútbol con Mauricio Macri, ¿no? Entonces yo creo que ahí la Corte un poco se quedó corta con la fundamentación, porque al menos esa apariencia, al menos no sé si imparcialidad, pero apariencia de imparcialidad podría haber analizado. Otro dato de color que a mí me pareció llamativo es citar el fallo Videla, me pareció un poco desatinado. Videla, más allá de que trata el no bis in idem, sino que podría haber tratado otros casos que trató el no bis in idem, me refiero a la doble persecución penal, que también trató ese tema. Entonces, me resulta un poco llamativo eso. Pero bueno, es un fallo que tiene que cumplirse, es un fallo que tiene estas implicancias y que veremos qué va pasando con el paso del tiempo, ¿no? Porque ha sido vedada de muchas cosas la expresidenta, pero se le han prohibido algunas cosas, pero bueno, sabemos que hay también muchos adherentes a la ideología política de Cristina Fernández de Kirchner, muchos seguidores, así que veremos qué es lo que pasa, pero bueno, es un fallo del máximo tribunal que ha confirmado y que debemos analizar, que ha confirmado con 3 miembros. También, ¿no? Eso también es otra cuestión, más allá de que es válido, porque se ha expedido que en muchos casos la Corte ha fallado con 3, en algunos casos, no muchos, ha fallado con 3 miembros, pero recordemos que la conformación, digamos, originaria de la Corte es de 5, ¿sí? Así que ahí en un caso tan llamativo como este, yo hubiese llamado también a algunos conjueces, digamos, que integren, ¿no? Claro. Es uno de los temas que genera grieta, como todo en los últimos tiempos en la Argentina, ¿no? La decisión. Algunos a favor, otros en contra, y en el de a pie, aquellas personas en la calle también te dicen qué pueden objetar cuando un proceso pasa por tantas instancias, tantos jueces, tantos fiscales. ¿Hay algún viso que en todo el proceso judicial
sea cuestionable para revertir este fallo? ¿Está probado el delito de Kirchner, de Cristina? Y, a ver, ha pasado por todas las instancias, ¿no? Yo quiero suponer que no. Y quiero suponer que está probado. Yo no intervengo en el caso, simplemente leí la sentencia, pero hay fundamentos y motivaciones. Las sentencias tienen que ser motivadas, fundadas, basadas en pruebas. No puede haber condena por condenar, digamos, ¿no? Y supongo que todo eso ha sido probado, que ha sido confirmado posteriormente por una Cámara de Revisión y posteriormente por la Corte Suprema. Si por todas esas instancias que ha pasado, posteriormente nos diéramos que hubiese alguna falencia, puede pasar con el sistema interamericano y bueno, sería bastante llamativo y bastante preocupante. Claro, también se manifiesta mucho que, lo han dicho desde el kirchnerismo, la posibilidad de que en un circuito tan complejo como es vialidad, los presidentes, el presidente está en una instancia superior que no podría estar participando, ¿no?, de este tipo de instancias. Llama mucho la atención en donde hay estructuras muy complejas, ¿no? La condena directa a un presidente. Sí, sin lugar a dudas. A ver, también pasa es que la condena llega en un periodo previo a épocas electorales también, ¿no? También. Bueno, si nosotros empezamos a analizar minuciosamente, y seguramente que vamos a sacar hasta posiblemente un fallo adverso a lo que resolvió la Corte, porque vamos a suponer, porque son contrincantes electorales, porque el kirchnerismo sigue siendo muy fuerte en la República Argentina, en algunas circunstancias, más allá que hoy gobierna otro partido político diametralmente opuesto a la ideología kirchnerista. No sé, podemos evaluar muchísimas cosas. Lo cierto es que del ámbito jurídico, judicial, nosotros tenemos que evaluar lo que dice el legajo y lo que dicen las sentencias. Por supuesto que sí, que va a haber colegas que van a analizar la sentencia de distintos puntos de vista y van a sacar otras conclusiones, o como yo le observo algunas falencias que me parece que yo hubiese trabajado un poco más, pero bueno, por supuesto que la condena está revisada por personas que están en la Corte Suprema, muy proba, digamos. Dejando claro, doctor, que si el delito existió, está bien juzgada, porque también reclamamos justicia, y si están los delitos, hay una instancia que se cumplió, realmente hubo justicia, ¿no? Y al menos todas las instancias del ordenamiento jurídico argentino se han cumplido, han pasado. Después puede haber, por supuesto, observaciones, veremos qué pasa. Si yo quiero creer que supongo que van a acudir al sistema interamericano, pero bueno, suelen ser procesos muy largos, muy tediosos, los del sistema interamericano, y que duran años, ¿sí? Y una condena a 6 años, quizá eso no significa que no vayan, que no estén en el sistema interamericano, y que el sistema interamericano en algún momento puede decir que estuvo mal condenado, y si así fuera, creo que nosotros deberíamos pagar por ese error judicial. Digo, nosotros los ciudadanos, con nuestros impuestos, pagar por ese error judicial. Entonces, sería algo grave, digo, por la magnitud de la persona que ha sido sancionada. Fue 2 veces presidenta de la Nación y 1 vez vicepresidenta de la Nación. Entonces, quiero creer que han sido muy, muy concretos, muy precisos y muy meticulosos, al menos en la justicia que le tocó intervenir, que es la justicia federal, ¿no es cierto? En este caso, nacional, y la que principalmente está en Comodoro Pi. Que también quiero aclarar algo. Comodoro Pi no es la justicia de todo el país, porque a veces se
se castiga al resto de las justicias provinciales con gente muy valiosa, con gente que yo te diría el 80, el 90% de los poderes judiciales provinciales y también nacionales, en cierta medida, son gente muy comprometida, pero bueno, parece ser que la justicia, o al menos la justicia argentina es Comodoro Pi y no es así. ¿Sí? Lo último, doctor. Respetando mucho a mis colegas de Comodoro Pi, ¿no? Sí, seguro, pero vale la aclaración. Lo último, ¿cuáles son las condiciones de esta instancia de detención domiciliaria? ¿Tendrá visitas? ¿Tendrá asistentes sociales? ¿Tendrá la justicia designado a personal para ir controlando la ejecución de esa condena, ¿no? Y bueno, debe quedar claro que la prisión domiciliaria es una prisión. Es privación de libertad. Pero no me diga, pero si está en el domicilio. No, es privación de libertad, porque del domicilio no puedes salir, Claro. porque tu libertad está restringida, porque vos tenés que pedir autorización para realizar. No podés salir de tu domicilio. O sea que, al menos en principio, hasta la mitad de la sanción, como dice la ley, 3 años, que recién estaría en condiciones de obtener salidas anticipadas, va a tener que permanecer en su domicilio, ¿sí? Dentro de esas 4 paredes, como dice el dicho popular, Claro. en su domicilio. Y para cualquier cosa, por supuesto que queda, si hay alguna descompensación en una situación de salud que no pueda ser atendida allí, deberá ser trasladada a un hospital. Esto está claramente establecido, porque la pena no puede volverse cruel, inhumana y degradante. ¿Estamos? O sea, es una sanción y tiene que respetar los principios de humanidad y tiene que estar atento a estas cuestiones. Después habrá que ver en la parte resolutiva qué es lo que le han vedado. Si puede usar redes sociales, que tanto se hablaba, si no las puede Sí, usar, el balcón. si puede manifestarse. Yo la verdad que eso me parece un poco extremo, porque las personas no pueden estar vedadas de la comunicación externa, o sea, estar aisladas del mundo. Pero también podría utilizarte que Cristina Fernández de Kirchner no está vedada de acceder a un televisor, a las noticias, bueno, no sé. Habrá que ver cuáles son las funciones, pero es prisión en su domicilio. Claro. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. En 18 meses de gestión hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora.
La Oficina Anticorrupción desligó finalmente al presidente Javier Milei del escándalo Libra. Esto es, hace unos días, la decisión de la oficina dependiente del Ministerio de Justicia considera que el jefe de Estado no tuvo responsabilidad en las pérdidas de los afectados. Bueno, a partir de hoy, la causa en realidad está veremos desde lo procesal, porque hay una resolución de la Cámara de Casación Penal en donde se determinó que ciertas personas que hicieron denuncias pueden constituirse como querellantes. Había una duda y denegó al oficialismo un pedido de que esa causa directamente sea tratada por la Corte. El oficialismo pidió que esa causa se aboque directamente a la Corte, ¿sí? Porque hay un presidente como uno de los sujetos en esa causa, y bueno, se hizo esa denegación. Por lo tanto, desde lo procesal, y esto es lo estrictamente legal, judicial, podríamos decir, hay una arista legislativa, eso se encuentra con esas dos resoluciones. Desde lo administrativo, podríamos decir que hay otra arista. Hubo una resolución por parte de la Oficina de Anticorrupción, ¿bien? Esto es dependiente de uno de los poderes del Ministerio de Justicia, ¿sí? De la Nación, que tendía a ser oficialista, sobre que en esta causa no hubo ningún tipo de delito por parte del presidente, ¿sí? Sino que es una cuestión estrictamente, entre comillas, privada, y que viene de la mano con la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el presidente lo ha hecho a esa promulgación, a esa promoción de esa cripto llamada Libra, que luego borra por medio de su cuenta de ex privada. Entonces se habla de que en esa fundamentación de que no hay ningún tipo de vínculo con lo administrativo, público o patrimonial, ¿sí? Que lo hacen dentro de una cuestión privada, lo lleva, y que lo hace, no utilizó ni siquiera una cuenta oficial, sino que lo hizo desde su cuenta privada. Si bien es muy reciente porque la justicia, como sabemos, que toma su tiempo para fallar, tiene como se ha abierto la posibilidad de que siga vivo esto. La Cámara de Casación, como te decía, deberá seguir dándole curso. Supone que ya iba a empezar esa causa. Y también hay una causa en Estados Unidos iniciada en un estado de allá, en donde, bueno, también está por iniciarse. Por otra parte, también el gobierno opositor en el Congreso busca avanzar también desde ese lado, desde lo legislativo. Se formó una comisión especial investigadora para este caso, ¿sí? Que esto es puramente del Congreso, en donde, bueno, hay ciertas imprecisiones en cuanto a cómo van a seguir, porque hicieron una votación para elegir las autoridades de esa comisión especial, el presidente, y hicieron una votación y salieron 14-14, y bueno, lo cual está bastante frenado por parte del oficialismo, como que le ha puesto un freno o trabas para que pueda seguir. Y bueno, algunos ya buscan iniciar un juicio político, y hay otro como una postura un poco más intermedia que dicen, bueno, llevemos esta causa al Congreso, y que el Congreso, y no la comisión investigadora especial que se formó, sino que sea el Congreso quien elija la autoridad de esa comisión especial, y que prosiga para tal fin, ¿sí? para lo cual fue creada. Bueno, y ahora hay una citación a unas personas que van a hacer exposiciones en esa comisión investigadora, citadas por distintos bloques de los gobiernos que conforman el Congreso, en donde van a ir especialistas, hay incluso querellantes, personas que tienen mucho conocimiento en lo que tiene que ver con este tipo de tecnologías, y que van a dar un poco más de claridad a esta causa. Sí, pero esto es desde el Congreso, o sea, como que tenemos que diferenciar que está lo judicial, lo administrativo, que es la Oficina de Anticorrupción, que eso no creo que ya prospere o siga, que va a terminar ahí, y lo del Congreso, en que se está tratando de avanzar con esa comisión especial investigadora. Desde lo técnico, ¿sí? Esto hay que quedar claro. Las personas que ingresaron, ¿sí?
¿sí? A comercializar, a comprar esta moneda, son personas con conocimiento, ¿sí? No lo podía hacer cualquier persona que está acostumbrado ni siquiera a comprar una criptomoneda, porque hoy en día ya es relativamente común que la gente entre a alguna web o alguna aplicación, Buenbit, Ripio, Binance, y compre una cripto. Incluso cada vez más sencillo, es como si compráramos dólares por una plataforma con home banking. Bueno, es muy sencillo, ¿sí? Ni esas personas hubieran podido comprar esta cripto sin un conocimiento especial, y te diría que hasta avanzado. Si hacemos una escala de conocimiento en expertise de 1 a 10, yo creo que una persona para poder haber comprado esta cripto libre debería tener un 8, ¿sí? Y poniéndote la vara de que los que compramos normalmente una cripto tenemos un conocimiento entre 2 o 3, ¿sí? En esa vara. O sea, debería saber mucho más una persona que ingresó a comprar esta cripto, porque hay que hacer una serie de cuestiones técnicas, ir de plataforma en plataforma, pegar ese código que había compartido el presidente, y después luego comprar, y sobre todo eso que se compró, todo el mundo sabía lo que era, porque siempre hay en el mundo cripto, se compran cosas sin valor para esperar a que suban. Entonces quien puede subir, quien puede comprar arriba gana, y bueno, cuando bajan, los que venden abajo pierden, y bueno, saben que todos entran a eso, como la ruleta rusa. No hay que dejar de lado que es una imprudencia, ¿sí? Está muy mal lo que hizo el presidente, ¿sí? No debería haberlo hecho. Y a mí lo que siempre dije cuando me han consultado sobre esto, me parece una imprudencia, y que espero que esta imprudencia no se traslade a otros ámbitos del gobierno, ¿sí? Pero yo creo que para mí no es una estafa técnicamente, ¿sí? Porque, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si a una persona le venden un Rolex que vale $15.000 y se lo venden a $500, ¿sí? Y la persona dice, lo compró, y después hace un reclamo por el delito de estafa, y es muy probable que la justicia no le haga lugar, porque la persona se debería haber representado que estaba comprando algo que valía realmente $15.000 y lo pagó $500. Entonces claramente vos te das cuenta que ese reloj no era original, o por lo menos te tiene que representar el resultado, ¿sí? Básicamente en esto es lo mismo que si el presidente te dice, bueno, mira, anda y jugale al casino, o hay una página de casino nueva, ingresa y bueno, y fíjate si puedes ganar. Y si perdes, no le vas a echar la culpa a él, ¿sí? Es una irresponsabilidad que comparte ese tipo de cuestiones, y no debería hacer eso el presidente. Sí, es una cuestión ya, como lo indicó la Oficina de Anticorrupción, una cuestión ética, ¿sí? Pero para mí, desde el punto de vista técnico, no constituye un delito, sobre todo porque la víctima no puede alegar su propia torpeza. Final del programa, muchísimas gracias por la compañía. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Sujetos de Derecho, y también en todas nuestras redes sociales. Gracias por la compañía, nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13.